A continuación, la siguiente plática estará a cargo del Dr. Javier Neira, médico internista egresado del Hospital Henry Ford en Detroit, Estados Unidos, nefrólogo egresado de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Fellow Research in Clinical and Translational Science, Universidad Texas Southwestern Medical Center, Dallas, director de nefrología crítica y profesor de nefrología de la Universidad de Kentucky, miembro del American Board de Medicina Interna y Nefrología. Muchas gracias, doctor Neira. Bueno, nuevamente muchas gracias a mis colegas en México por la invitación para este curso taller. Mi nombre es Javier Neira de la Universidad de Kentucky. En esta oportunidad voy a presentarles el tema de lo que es hipofosfatemia y algunas cómo relacionar esta complicación a lo que es la terapia de reemplazo renal continuo en pacientes críticamente enfermos. Entonces vamos a comenzar. Estos son mis disclosures y también el funding que tengo actualmente. En este caso, primero vamos a dividir la charla en lo que es repasar algunos conceptos de lo que es phosphate y critical illness. Luego vamos a revisar lo que es la incidencia y el impacto de la hipofosfatemia durante la terapia de reemplazo renal continuo. Comencemos entonces. Muy importante reconocer estos conceptos. Phosphate es un anión intracelular que es esencial para lo que es la bioenergía celular en humanos. Y esto es muy importante porque phosphate es un anión muy pequeño que está abundantemente en eritrocitos, también en lo que es el músculo estriado, el skeletal muscle, y también lo que es el hueso. Y también es un modulador importante de lo que es la homeostasis fisiológica en un paciente sano, pero también durante la enfermedad aguda. Ahora, la hipofosfatemia usualmente es causada por un inadecuado intake, o sea, el paciente no tiene acceso a una fuente oral de fosfato en la dieta usualmente, o el paciente tiene un problema con la absorción a nivel intestinal, o hay un shift en lo que es el fosfato de la parte de la sangre, la parte intracelular, o un aumento inapropiado en la excreción de fósforo. Es muy importante también reconocer que durante la enfermedad renal aguda, y específicamente o más globalmente lo que es la enfermedad crítica, los pacientes tienen un riesgo aumentado de hacer hipofosfatemia debido a la mala absorción intestinal, que muchas veces es relacionado al uso de los vasopressors, al estado de shock del paciente, porque ustedes recuerdan que durante el shock y el uso de vasopresores, la circulación que se compromete es la circulación mesentérica, y obviamente la función del intestino para absorber los nutrientes, absorber fosfato, está imposibilitada. También pacientes que tienen vomiting, o sea que vomitan y tienen este continuo flujo de nasogastric suction. Pacientes que tienen también un estadio muy hipercatabólico relacionado a sepsis, infecciones, al uso de algunas drogas como los esteroides, y también relacionado algunas veces a lo que es la recarga de fluidos. Importante, y por eso decía enfermedad renal aguda, porque si bien con la enfermedad renal aguda los pacientes pierden la capacidad de filtrar y de excretar fosfato, que probablemente tendencia a la hiperfosfatemia, cuando estos pacientes requieren terapia renal de soporte continuo, muchas veces las soluciones que usamos no tienen fosfato, y estos pacientes tienen tendencia a hacer hipofosfatemia, lo cual puede ser un problema.
Es muy importante también reconocer que la hipofosfatemia va a alterar el metabolismo y la función celular y va a reducir el traslado del oxígeno a los órganos vitales y obviamente entre esos está todo lo que es el músculo estriado y es muy importante porque si nosotros imaginamos los pacientes críticamente enfermos que muchas veces tienen falla respiratoria, están en ventilación mecánica, muchas veces necesitamos la función del músculo estriado y del diafragma para que estos pacientes cuando se están recuperando puedan respirar por su propia cuenta y puedan salir del ventilador mecánico. Esto muchas veces puede ser afectado de manera negativa por la hipofosfatemia. El otro concepto importante relacionado a lo que dije anteriormente es que la hipofosfatemia contribuye a lo que es esta debilidad, disfuncionalidad del músculo y probablemente pueda contribuir al paciente críticamente enfermo tener una prolongada ventilación mecánica. Entonces, en este contexto, hipofosfatemia es un factor de riesgo en lo que es la morbilidad en la unidad de cuidados intensivos. Y esto incluye no solamente la prolongación de la ventilación mecánica, pero también algunos procedimientos relacionados, como son el uso de traqueostomías en pacientes que tienen, obviamente, todavía dependencia en el ventilador mecánico por muchos días. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Es la pregunta. Y es muy importante también reconocer la relación entre la hipofosfatemia, este incremento en la morbilidad en los pacientes críticamente enfermos, que también puede ser relacionado a otros factores como la rhabdomiolisis, la anemia y también la afectación de la contractilidad cardíaca, obviamente el delivery del oxígeno y obviamente lo que hemos mencionado, la disfunción del músculo estriado del diafragma. Otra cosa importante, específicamente en pacientes que reciben terapia de reemplazo renal crónico, es la reducción de lo que es el 2,3-difosfoglicerato intracelular, principalmente en los glóbulos rojos. Esta reducción fue demostrada en un estudio que se hizo por el grupo de Sass-Whikar hace algunos años. Y obviamente, si recordamos nuestra fisiología del efecto Bohr y la disociación del oxígeno y la hemoglobina, vamos a recordar que esta curva hace un shifting cuando el 2,3-difosfoglicerato está afectado. Y esto puede realmente afectar lo que es el delivery de oxígeno a los tejidos. Ahora, cambios en lo que es la concentración de fosfato intracelular también pueden afectar la síntesis de proteínas y la función de las mitocondrias, que pueden también contribuir a lo que hemos mencionado, el daño en el músculo, la disfunción en el músculo y esta consecuente falla de la parte física en la rehabilitación del paciente. Ahora, este es el estudio que mencioné de Sharma y en colaboración con Sass-Whikar y otros investigadores. Aquí vemos nosotros el cambio del día 0, que es el día que se inicia la terapia de reemplazo renal crónica, y el día 2 de lo que es el 2,3-difosfoglicerato. En este caso vemos que los niveles están bastante estables en los primeros 2 días, pero luego cuando el CRRT se prolonga, y acá vamos a ver CRRT y no CRRT, vamos a ver que comienzan a disminuir al día 2 y también de forma significativa al día 7.
Entonces, cuando comparamos, y es muy importante comparar aquí con pacientes que están no en terapia de reemplazo renal continuo, para ver si estos son variaciones que se pueden encontrar durante el estado de enfermedad crítica, vemos claramente que el efecto de CRRT en el 2,3-difosfoglicerato a nivel de la concentración dentro del glóbulo rojo es significativamente disminuido. Ahora, cuando nosotros relacionamos la reducción del 2,3-difosfoglicerato y el balance de fosfato del paciente, uno puede decir que, viendo esta figura, a más negative balance de lo que es fosfato, hay más reducción en el 2,3-difosfoglicerato a nivel del glóbulo rojo. O, mejor dicho, de caso contrario, ¿no? A más esta reducción puede estar relacionado a este net balance de fosfato. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que la hipofosfatemia puede tener causas heterogéneas en un paciente críticamente enfermo, pero ciertamente la terapia de reemplazo renal continuo puede ser un factor importante en este riesgo. Ahora, para demostrar eso, veamos cuál es la incidencia y el impacto de la hipofosfatemia en pacientes específicamente en terapia de reemplazo renal continuo. Este estudio, ustedes lo conocen, es el START-AKI Trial, publicado hace algunos meses en el New England Journal of Medicine. Es un estudio multinacional randomizado en pacientes críticamente enfermos con enfermedad renal aguda para comparar una estrategia acelerada de iniciación versus una estrategia más estándar. El outcome fue 90-day mortality, mortalidad a los 90 días. Como nosotros sabemos, no hubo diferencia en estas dos estrategias. Si bien el objetivo de este slide no es repasar este estudio, que es muy importante y que probablemente ha afectado en la práctica de nuestra iniciación para la terapia de reemplazo renal aguda en pacientes críticamente enfermos, es revisar los efectos adversos que fueron reportados. Dentro de estos, encontramos aquí resaltado en la diapositiva la hipofosfatemia, menos de 0,5 milimols per litro. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta hipofosfatemia detectada, que es, podríamos decir, moderada a severa, se detectó en 7,5% de pacientes en el Accelerated Arm y en 4,2% de pacientes en el Standard Arm. Estadísticamente diferente y obviamente entendible porque es sabido en este estudio que los pacientes en la estrategia acelerada recibieron más diálisis que los que estuvieron en la estrategia estándar. Pero más importante es detectar la incidencia de hipofosfatemia en pacientes que reciben, que están críticamente enfermos, tienen AKI y que reciben terapia de reemplazo renal continuo. Era 1,5 por cada 100 pacientes día de terapia de reemplazo renal continuo. Muy importante, entonces es un efecto adverso común en pacientes en CRRT. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y ahora en el contexto de las diapositivas anteriores que mencionamos algunos potenciales efectos adversos de la hipofosfatemia, entonces deberíamos tener ciertas estrategias para evitar que suceda durante la terapia de reemplazo renal continuo. Ahora, data para resaltar que es relevante. Este es un estudio de Sebaj Demirjian en Cleveland Clinic y sus colegas, donde compararon pacientes que tenían incidencia de hipofosfatemia versus no incidencia de esta complicación durante terapia de hemodiálisis continua, o lo que se llama CVPHD. Estos pacientes, ellos evaluaron el outcome de lo que es
falla respiratoria prolongada con requerimiento de traqueostomía. Y ustedes ven la diferencia notoria entre los dos grupos. Cuando los pacientes hicieron hipofosfatemia, hubo una mayor incidencia de traqueostomías versus cuando no lo hicieron. Este es un estudio de nuestro grupo que está in press, va a salir en Blood Purification en las próximas semanas, donde nosotros evaluamos el tiempo en el ventilador mecánico y la incidencia de hipofosfatemia, cuál es la relación entre estos dos parámetros. Y nosotros estudiamos aquí un grupo grande de adultos que requirieron terapia de reemplazo renal continuo en la unidad de cuidados intensivos. ¿No? Un total de 13.000, casi 14.000 días de terapia de reemplazo renal continuo, y vemos claramente una relación que es proporcional en cuanto a más hipofosfatemia, más tiempo en el ventilador. Obviamente en este estudio, los invito a que lo revisen cuando salga publicado, hicimos muchos modelos ajustando por la severidad de la enfermedad renal aguda, la severidad de la enfermedad crítica y muchos otros parámetros, y esta relación parece ser independiente de tanto la comorbilidad del paciente, los demographics del paciente y también el nivel de enfermedad crítica, los parámetros de enfermedad crítica. Entonces, llegamos a este concepto, ¿no? Tenemos un paciente críticamente enfermo que requiere terapia de reemplazo renal continuo, y vamos a tener dos estrategias de cómo prevenir la hipofosfatemia. Podemos usar soluciones que no tienen fosfato, como usualmente se usan, y podemos tener un protocolo en el cual monitorizamos los niveles de fosfato en el paciente y reemplazamos acorde para prevenir la hipofosfatemia severa. Y obviamente esto es lo que está en el diagrama en rojo, el reactive approach, ¿no? Entonces tenemos un sliding scale, monitorizamos los niveles de fósforo, de fosfato, y reemplazamos acorde. También está la estrategia preventiva, el preemptive approach, que es utilizar ya sea soluciones comerciales con fosfato o añadir fosfato a las soluciones que tenemos en nuestros hospitales, usualmente entre 1 y 1.5 milimoles por litro de fosfato, para prevenir incluso una hipofosfatemia leve y evitar complicaciones en estos pacientes. Ahora, ¿cuál estrategia es mejor? No se sabe, no se ha comparado, pero las dos son muy viables, muy factibles de usar. Ahora, lo que sí se sabe un poco es que cuando usamos fosfato en las soluciones de diálisis, ya sea para la parte de convective clearance o para diffusion, dependiendo de qué modalidad uno esté implementando, se va a reducir la incidencia de hipofosfatemia durante CRRT. ¿Ok? Entonces, en este estudio, que tiene un número bajo de pacientes, solo 14 en cada grupo, se demostró que cuando se usaba en el grupo 1 soluciones sin fosfato, la incidencia de hipofosfatemia era mayor que cuando se comenzaron a agregar fosfato a las soluciones, ya sea de diálisis o también de replacement fluid. Entonces, claramente esta estrategia funciona para prevenir hipofosfatemia. Y en esta tabla hacemos un resumen de los estudios, al menos hasta hace algunos meses, habían comparado, como ustedes ven en la columna del medio, soluciones que tienen fosfato entre 1 y 1.2 milimoles por litro versus soluciones estándar sin fosfato
y ustedes ven el N en estos estudios, fluctúa entre 42 y 112. El estudio resaltado en azul es el estudio de nuestro grupo que les mostré en una diapositiva anterior, que tiene casi 1.400 pacientes. Y todos estos estudios conclusivamente y bastante homogéneamente han demostrado que el uso de fosfato en las soluciones, ya sea entre 1 y 1.2 milimoles por litro, previene la incidencia de hipofosfatemia durante la terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, esto está claro. Ahora, lo que no está claro es si prevenir la hipofosfatemia de esta manera, en lo que se llama el preemptive approach, mejora los outcomes de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Los pacientes, por ejemplo, les va mejor, son liberados más tempranamente del ventilador mecánico, los pacientes tienen una rehabilitación mejor porque tienen mejor función del músculo estriado. No sabemos, ¿no? Hay que estudiar esa parte. Una cosa interesante, y esto está en un estudio sucesivo que nuestro grupo está haciendo, es que cuando tenemos estas dos estrategias, en el lado derecho en esta diapositiva es reemplazar a través de un sliding scale usando soluciones sin fosfato, y lo que se hace muy comúnmente en muchos hospitales. Y en el lado izquierdo es usar por lo menos 1 milimol por litro de fosfato en la solución, ya sea de diálisis o de replacement fluid. Ustedes ven que se atenúa la severidad de la hipofosfatemia, pero también la duración de la hipofosfatemia. Entonces, probablemente cuando nosotros evaluamos incidencia, no sea suficiente para evaluar el impacto de la hipofosfatemia. Porque cuánto tiempo el paciente permanece con niveles de fosfato por debajo de lo deseado, probablemente también tiene un rol en los outcomes, ¿no? Entonces, no solamente la severidad de la hipofosfatemia y la incidencia, pero también la duración, que evidentemente en el grupo de la derecha es una duración más marcada, más larga que en el grupo de la izquierda, donde los niveles de severidad son mucho menores, ¿no? Obviamente porque estamos usando fosfato en la solución. Entonces, estos son las dos estrategias para manejar y prevenir la hipofosfatemia durante la terapia de reemplazo renal continua. Hay que estudiarlas, idealmente en un randomized clinical trial, para poder determinar qué estrategia es mejor para los pacientes. Ahora, para terminar esta presentación, quiero decir que quiero que recuerden que el fosfato es un anión intracelular que es esencial para la bioenergía celular en humanos, que la hipofosfatemia contribuye a lo que es la disfunción del músculo y puede contribuir a la prolongación del requerimiento de ventilación mecánica en pacientes con falla respiratoria que están críticamente enfermos, que actualmente la mayor parte de centros usan como estándar soluciones sin fosfato y reemplazan fosfato acorde a los niveles en el paciente, lo cual puede que no sea la estrategia ideal, pero hay que demostrarlo. Y que obviamente clinical trials son necesarios para demostrar cuál es la mejor manera para tanto prevenir la hipofosfatemia durante la terapia de reemplazo renal continuo y al mismo tiempo demostrar que esta intervención puede mejorar algunos outcomes, que puede ser el tiempo en el ventilador, puede ser el tiempo en el ICU y puede también ser la rehabilitación del paciente luego del alta del hospital. Con eso me despido. Acá está el correo para que me contacten por cualquier pregunta. Haré lo posible por participar en la sesión de preguntas en vivo. Espero que hayan disfrutado esta charla y que sigan disfrutando este muy bien organizado curso taller. Hasta luego.